Nuestra entrevista tenemos ya a nuestro invitado, a quien saludamos. Él es el representante sindical de comisiones obreras de los trabajadores del tranvía Metro Tenerife, Jonay Acosta. Buenos días. Hola, buenos días, Tere, ¿qué tal estás? Muy bien. ¿Y tú, Jonay, cómo te encuentras? Pues muy bien, con un verano más calentito de lo normal, la verdad. Pero no solo por la climatología, ¿no? No, no, no. Por los Eh, conflictos que estamos teniendo en Metropolitano. Jonay, estos conflictos, bueno, ya empezaban desde la anterior legislatura, porque yo recuerdo algunas entrevistas que te hacíamos con al anterior gobierno insular, y todo parecía que, bueno, que en este actual se resolverían, pero nada más lejos de la realidad. Efectivamente, nada más lejos de la realidad. Lamentablemente, cuando llegó la nueva consejera de movilidad, María Eulalia García Silva, de Coalición Canaria, que bueno, es la mano derecha de Rosa Dávila, como ustedes bien saben, pues nada, nos sentamos en una reunión con ella y les ponemos pues toda la problemática que tenemos con el polvo de sílice y bueno, lo que recibimos por parte de ella es pues negacionismo, ¿no? O sea, negacionismo puro y duro. Aquí no ha pasado nada, esto no es importante, pues lo más importante es que el tranvía frene, como si estuviese reñido una cosa con la otra. Pues la salud de los trabajadores pues no tienen nada, eso que tienen lo traían de casa, y así, pues un poco pues ninguneando el acuerdo que nosotros habíamos firmado, y no solo con respecto a los aspectos relacionados con la seguridad, sino a varios aspectos que tienen que ver también con la gestión pública de la empresa. Etcétera, etcétera. Entonces, lo que pretendía hacer esta consejera es borrón y cuenta nueva, escoger y decir, bueno, ustedes han estado en huelga este año, pero ahora entro yo y aquí se hace lo que yo diga, ¿no? Entonces, pues obviamente, ante eso, un comité de empresa no puede hacer otra cosa que optar por la vía jurídica o por la huelga. Solo hay dos vías, y como la vía jurídica, pues ustedes saben que la justicia es lenta para algunas cosas, para otras, pues ya hemos visto pues esta semana que es muy rápida, la semana pasada quiero decir, pues claro, pues nosotros siempre optamos por el camino más eficaz, y en este caso pues la huelga el camino que nos queda a los trabajadores, perder ¿Cuántos dinero para meses? que se Exacto. proteja nuestra salud. Sobre eso te quería preguntar, ¿cuántos meses llevan en huelga y cómo ha repercutido esta huelga en sus nóminas? Porque a fin de cuentas tendrá algunos efectos. Efectivamente, vamos a ver, nosotros llevamos en huelga desde el pasado 9 de febrero, llevamos en huelga, y ya llevamos ya en total 70 y, si no recuerdo mal, 77 jornadas de huelga ya. ¿Vale? Porque tuvimos que reducir los tramos de huelga, porque claro, siempre que se llegan a acuerdos, pues lo lógico es actuar de buena fe y reducir los tramos. Lo que pasa que, bueno, la empresa se ha aprovechado de esa buena fe, es decir, una vez que la empresa acepta todas las medidas que nosotros pedimos para la protección de los trabajadores frente al polvo de sílice, nosotros entendemos que hay un entendimiento, que hay un acercamiento, y nosotros de buena fe, para no fastidiar a los usuarios, porque es un servicio público de que, como ustedes bien saben, todos somos accionistas, porque a todos nos interesa que el tranvía funcione bien, a los trabajadores, a los usuarios, a todos nos interesa, pues para no perjudicar más el servicio, nosotros eliminamos todos los tramos de huelga de los lunes y de los viernes, y Exacto, eliminamos sí. el resto de días, martes, miércoles y jueves, el tramo intermedio, que era un poco el que más fastidiaba a los usuarios, que es la vuelta del trabajo, ¿no? Eso lo hicimos de buena fe, y la empresa lo que hizo, sospechamos que por órdenes de la consejera, es dinamitar las negociaciones a partir de ese entonces. Es Ajá. coger y alargar la huelga lo máximo posible para hacernos una guerra de desgaste al comité, desacreditarnos frente a la plantilla y tratar de que esta lucha se parase. Y claro, le salió mal el tiro. Le salió mal el tiro y la plantilla está más concienciada que nunca, y de hecho se ha aprobado que en septiembre volvemos con todos los tramos de huelga otra vez. Antes de meternos en eso, hace unas semanas, no recuerdo cuántas, entrevistábamos a Santi Correa, responsable de comunicación de Metropolitano de Tenerife, y él reconocía, o sea, en la conversación decía que sí, que el problema existe, pero que un sistema de frenado como es el del que se utiliza, el polvo de sílice, no se podía cambiar tan rápido como se desearía, y pedía paciencia y un poco de Claro, tiempo a los efectivamente, vamos a ver. trabajadores. Sí, efectivamente. O sea, los primeros interesados en que el tranvía frene, obviamente, son los propios trabajadores. Es decir, si el tranvía no frena, Santi Correa no se va a accidentar. Quien se va a accidentar es un conductor que está haciendo la huelga. Lo que pasa es que, claro, la empresa ha tenido una parsimonia tremenda en la sustitución del sistema de frenado, puesto que desde 2017 ya se sabía
que era cancerígeno. Desde 2017 ya se sabía que la arena de sílice producía el polvo de sílice en las instalaciones ferroviarias y que era cancerígeno. Por ese motivo, las explotaciones más avanzadas en materia de seguridad, como puede ser el Metro de Bilbao, comenzó inmediatamente la sustitución, porque es que además tienes que cumplir con el Real Decreto 665 de 1997, que te obliga a sustituir las sustancias cancerígenas. Ya en la Unión Europea se sabía desde 2017 que el polvo de sílice cristalina respirable era cancerígeno, y claro, los operadores que digamos se preocupan por la salud de sus trabajadores, evidentemente dijeron, esto nos va a coger el toro, hay que hacerlo ya. Encargaron los estudios con el fabricante, en este caso el fabricante era otro, era CAF, y se determinó precisamente que el silicato de calcio era el agente idóneo para sustituir la arena de sílice, puesto que es inocuo, y ese es el que ahora mismo se está probando en Metropolitano de Tenerife. Pero claro, la diferencia es que el Metro de Bilbao se hizo un motu propio por parte de la empresa y por parte de los servicios de prevención, y nosotros tuvimos que hacer 2 huelgas durante 2 años y perder una cantidad de dinero tremenda a la plantilla para que se preocupara Metropolitano de Tenerife, empresa 100% pública del Cabildo de Tenerife, por la salud de los trabajadores. Jonay, ¿y cuánto tardó en cambiarlo el sistema de Bilbao, el Metro de Bilbao? Pues Metro de Bilbao tardó más o menos unos 2 años en cambiarlo. No te pregunto porque ustedes desde el 2017 ya lo están advirtiendo. Nosotros, vamos a ver, 7 años. Donde primero se saca esa cuestión es en un comité de seguridad y salud que tiene lugar en 2021, que es donde primero se saca. La empresa no lo hace motu propio, obviamente los representantes de los trabajadores pues tardan muchísimo más en estar al día de la legislación laboral, puesto que claro, nosotros no vamos a reuniones, digamos, a nivel nacional, como hace la empresa, ni a nivel internacional con los distintos operadores. La empresa lo hace pues prácticamente 1 o 2 veces al año, ¿no? Entonces, claro, no estamos tan enterados del avance de la legislación y de las técnicas como la empresa. Entonces la empresa esto lo había estado tapando, y claro, una vez que nosotros lo descubrimos, enseguida instamos a la empresa a tomar medidas preventivas, ¿no? Y la empresa pues se negó. De hecho, la Inspección de Trabajo recientemente nos ha dado la razón, porque le ha abierto un acta de infracción a la empresa por no haber tomado medidas preventivas hasta septiembre de 2022, es decir, desde el inicio de la explotación hasta septiembre de 2022, la empresa no tomó absolutamente ninguna medida preventiva frente a la exposición al polvo de sílice cristalina respirable, pese a que la ley le obligaba tanto el Real Decreto 374/2001 de protección frente a agentes químicos, como le obligaba después, a partir de 2020, la legislación española que transpuso esa directiva europea de 2017, por la que se reconocía el polvo de sílice como agente cancerígeno peligroso. Entonces, claro, la empresa incumplió todo eso, hizo caso omiso a las indicaciones de los delegados de prevención, y por eso la Inspección de Trabajo le acaba de abrir un acta de infracción a la empresa. Bueno, creo que fue el viernes, se publicaba un artículo en el Diario de Aviso en el que se les da por completo la razón a ustedes, esa reivindicación, ese llamado de atención por el causante de cáncer, el polvo de sílice cristalino respirable. Creo que acaban de terminar una reunión con el organismo responsable, el Instituto de Sílice. ¿En qué se ha quedado? Sí. ¿Qué nos puedes adelantar, Jonay? Bueno, pues a nosotros nos llegan el resultado de la campaña de mediciones que se consiguió con la huelga. Recordarle a toda la ciudadanía que eso fue gracias a la huelga que hicimos, puesto que la consejera no quería ni oír hablar del Instituto Nacional de Silicosis. Son los mayores expertos que hay a nivel nacional en esta enfermedad. Están en Asturias, en Oviedo, como ustedes bien saben, pues es una zona minera. Por ese motivo pues se creó ese instituto, ¿no? Puesto que había que tener especialistas tanto en las medidas preventivas frente a la exposición al polvo de sílice como de las enfermedades profesionales que se generan, con lo cual es un instituto que tiene 2 patas, tiene una pata, digamos, médico-laboral, y otra pata que es pues preventiva, ¿no? Entonces vinieron 2 técnicas que estuvieron una semana entera aquí en Metropolitano de Tenerife haciendo mediciones. Se tomaron 60 muestras, ¿vale? Y en todas las muestras se detectó exposición al polvo de sílice cristalina respirable. Es decir, todos los puestos de trabajo metropolitanos que se evaluaron, se detectó exposición. Incluso en los agentes de fiscalización y venta, es decir, los agentes que le piden los bonos a las personas a las paradas, se detectó exposición. Es baja, pero como ustedes bien saben, las sustancias cancerígenas, pues no hay exposiciones seguras. Siempre que haya exposición por los efectos estocásticos de las sustancias cancerígenas, pues siempre se tienen que tomar todas las medidas preventivas dentro del ámbito laboral, ¿no? Que le aplica el Real Decreto 665/1997 y su modificación que se lleva a cabo en 2020, en el que se incluye el polvo de sílice. Y la concentración es bajísima, es 0,05 miligramos por metro cúbico, es pequeñísima, por eso siempre va a dar, o sea,
y de hecho en varios puestos se superó ese valor límite ambiental de exposición diaria, que como les digo, para las sustancias cancerígenas es meramente orientativo. Es decir, si se supera, tienes que paralizar la actividad en esos trabajos donde se supera. De hecho, ahora mismo, hay trabajos de limpieza que se han paralizado y todos los trabajos de jardinería se han paralizado. Es decir, ahora la empresa tiene que tomar unas medidas organizativas y unas medidas preventivas que garanticen que se baja ese nivel de exposición por debajo del valor límite ambiental, puesto que está superado en esas actividades. Entonces eso es lo que ha llegado. Entonces hoy tuvimos una reunión con el Instituto Nacional de Silicosis, a la que lamentablemente no asistió nuestro servicio de prevención ajeno. Eso te iba a preguntar si habían participado los responsables. Eso demuestra una vez más la falta de interés total en la protección de la salud de los trabajadores. Es decir, asisten responsables de la empresa, asisten responsables de los servicios de prevención de las contratas de jardinería y de las contratas de limpieza, y no asiste el servicio de prevención de Metropolitano de Tenerife, que es un servicio de prevención ajeno, que es Quirón Prevención, no asiste ningún responsable. Para que ustedes vean el interés que hay en proteger la salud de los trabajadores. Y en esa reunión, pues Metropolitano de Tenerife no quería tomar medidas preventivas con los agentes de fiscalización y venta, puesto que para ellos eso generaría una alarma social, y eso es una mala imagen para la empresa. ¿Qué peor imagen da una empresa que la de no proteger la salud de sus trabajadores? Esa es la peor imagen que puede dar una empresa. Que ha habido 2 huelgas durante 2 años que han afectado a todos los usuarios y han hecho perder un dineral a la plantilla por la negativa constante de querer proteger la salud de los trabajadores. Y nosotros ahí hemos sido claros. Le hemos dicho a la empresa, a ver, la legislación, el Real Decreto te obliga a tomar medidas preventivas frente a los agentes cancerígenos. Todas las medidas preventivas. Desde que se detecte que hay exposición. Si no hay exposición, no. Pero desde que se detecte que hay, las tienes que tomar todas. Y tienen que cumplir la ley. Y la empresa no quiere cumplir la ley por no alertar a la opinión pública ni dar mala imagen. Entonces, vamos a ver. Eso, como ustedes comprenderán, es una ilegalidad. Y ya le hemos dicho a la empresa, le hemos advertido de que si no toma medidas preventivas con todos los puestos en los que se ha detectado exposición, sino a la carta, que es lo que parece que quieren hacer, cumplir la ley a la carta, porque claro, es lo que sucede en las empresas públicas, ¿no? Como no les duele a nadie, no les duele a ningún empresario, sino a las arcas públicas, pues los que dirigen esas empresas se piensan que el erario público es pólvora del rey y disparan contra los derechos sindicales, disparan contra los derechos laborales, contra el derecho a la salud, y aquí se hace lo que yo diga. Al final se convierten en verdaderas fincas de plataneras, que es lo que es nuestra empresa, ¿no? Entonces ahí lo que le hemos dicho es claro, si ustedes no toman medidas preventivas, automáticamente vamos a inspección de trabajo. Y la inspección de trabajo lo que va a hacer que es pedir la paralización de la actividad. Es decir, nos van a cerrar el tranvía a todos los ciudadanos porque tenemos unos ineptos al frente de la dirección de Metropolitana. Así mismo se lo he dicho saber al gerente. Digo, o sea, vamos a ver, van a cerrar la actividad y va a ser por culpa de ustedes de no tomar medidas preventivas. Una de las peticiones que ustedes hacían, ya que se ha corroborado que estas sustancias cancerígenas, que si hay personas afectadas por la misma, se considere enfermedad laboral. ¿Se ha logrado esto? Vamos a ver, ahora mismo nosotros tenemos, hay 7 trabajadores, tanto de contratas como propios, que presentan afecciones pulmonares compatibles con exposiciones prolongadas al polvo de sílice o exposiciones elevadas, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Aquí en Canarias, lamentablemente, no hay especialistas en esa enfermedad, no hay especialistas médicos en esa enfermedad. Entonces, se da una casuística múltiple, es decir, en caso de un trabajador, por ejemplo, el servicio de prevención, el médico del servicio de prevención cree que es silicosis. Entonces, coge y lo traslada a la mutua, pero después la mutua lo ve y dice, bueno, podría ser silicosis, pero es que con los datos que yo tengo que me da la empresa, de los datos de exposición, porque la empresa dio unas mediciones a esa mutua, pero resulta que esas mediciones están mal realizadas. El ICACER las tumbó porque estaban mal realizadas. Pues bueno, la mutua te dice, yo con esas mediciones que dan valores tan bajitos y esas actividades que aparentemente son inocuas, pues yo no puedo establecer que este trabajador tenga neumoconiosis por sílice, por más que lo diga el médico del servicio de prevención, ¿no? Entonces, ese es uno de los casos. En otros casos, neumólogos privados, tras hacer un examen de esas radiografías, han determinado que tienen neumoconiosis por sílice, que es la silicosis, una silicosis incipiente. Pero claro, son neumólogos privados. Algunos trabajadores han ido a la Seguridad Social con esos informes y la Seguridad Social ha cogido y les ha puesto que tienen silicosis en sus historiales médicos. Pero claro, después la Seguridad Social tiene la obligación de trasladar eso a las mutuas y no lo ha hecho. Es decir, el sistema falla. El sistema está preparado para que cuando hay una enfermedad profesional, esa persona que la sufre, pues tenga, miles de obstáculos para que se le reconozca. Claro. Por lo cual casi siempre
casi siempre eso acaba en juicios. Claro. Siempre acaba en juicios contra la Seguridad Social. En este aspecto, claro, en este aspecto no se le puede reprochar, digamos, a Metropolitano de Tenerife, sino al sistema sanitario de salud. Efectivamente, entonces, bueno, parte y parte, porque si Sí. Metropolitano de Tenerife hubiese ayudado, es decir, si hubiese hecho informes preventivos, si hubiese entregado a la mutua informes preventivos diciendo la verdad de cómo se ha trabajado en Metropolitano hasta el día de hoy, que sin ninguna medida preventiva y con exposiciones preocupantes, puesto que antes hacían actividades que ahora no se hacen, hablamos de cernido de arena usada, hablamos de extender toda la arena de sílice en el taller y aventarla con palas para secarla. O sea, se han hecho actividades, auténticas barbaridades que no se deberían haber hecho. Obviamente esas actividades, desde el momento en que nosotros hacemos la primera denuncia, se eliminan. Pero claro, ya estás, digamos, comunicando algo que no se hacía a la mutua, ¿no? Ya estás, digamos, tergiversando la información, estás sesgando la información. Entonces, ¿nosotros qué fue lo que conseguimos con esta huelga? Que los expedientes de todos esos trabajadores se trasladaran al Instituto Nacional de Silicosis, porque como les decía, tienen a médicos especialistas, a radiólogos especialistas en esta enfermedad. Entonces ellos pueden establecer un dictamen, digamos, que en el que se dirima si esas afecciones pulmonares son silicosis o no, lo pueden hacer. Entonces eso fue lo que pedimos nosotros con la huelga, la empresa lo aceptó, esto también motivó en parte que nosotros quitásemos esos tramos. Y bueno, pues la sorpresa para todos es que la revisión de esos expedientes médicos pues costaba 58 euros por trabajador. Pues imagínense ustedes la miseria, ¿no? El nivel de miserabilismo de esta empresa, ¿no? O sea, tener a los trabajadores en huelga durante 2 años por 58 euros por trabajador para revisar un expediente médico y estar en los medios de comunicación negando la mayor por no querer pagar esos 58 euros para que se dirima si sí o si no, que es lo que queremos saber todos, los trabajadores los primeros, pues un poco miserable, ¿no? Desde nuestro punto de vista. Al igual que es un poco miserable que todas las mediciones con el Instituto Nacional de Silicosis hayan sido por un contrato menor de 15.000 euros. Entonces, claro, cuando te tienen en huelga por miserias, que además afectan a la salud de los trabajadores, pues obviamente eso calienta muchísimo a la plantilla, ¿no? Jonay, durante la entrevista en varias ocasiones has dicho que se recrudecerán las acciones, incluso has nombrado después de septiembre, si no estoy equivocada. Sí. Pueden hacer todavía más duras, lo digo porque a ustedes les afecta como trabajadores, pero también para los usuarios en horas puntas, estar en las paradas sin saber muy bien cuándo va a llegar el tranvía, o leer, que es lo peor, ¿no? El normalizar ese letrero de por razones de huelga que te dé igual. Sí. Es así. O sea, los primeros que sufrimos el deterioro del servicio somos nosotros, puesto que muchos de nosotros vamos al trabajo en tranvía, ¿no? Y bueno, lamentablemente la forma de presión es la que hay. Si el cabildo no quiere negociar, si la empresa mira para otro lado cuando la plantilla tiene problemas de salud, problemas de exposición a sustancias cancerígenas, cuando se paraliza la negociación de un convenio, cuando se paraliza la negociación de aspectos tan importantes como las ofertas públicas de empleo que garantizan el acceso universal a puestos de trabajo por parte de la ciudadanía, que esto no se convierta en la agencia de colocación del partido de turno, pues cuando la empresa rompe todos los espacios de negociación, pues la única solución que nos queda es esa, es la huelga, no hay otra. Y claro, lamentablemente estas consecuencias pues las pagamos primero los trabajadores, que perdemos un montón de dinero con ello, ¿no? Y después, obviamente, los usuarios del servicio público esencial que prestamos. Pero bueno, aquí, como quien dice, los políticos tienen responsabilidades. Es decir, tenemos una dirección echada al monte, una dirección que además está blindada completamente, puesto que los metieron dentro del convenio. O sea, es de las pocas empresas del Cabildo, si no la única, en la que su dirección está dentro del convenio. O sea, digamos, el resto de empresas del Cabildo, la dirección tiene un contrato de alta dirección, es decir, desde el momento en que tú no sirvas, desde el momento en que tú no cumplas con tu trabajo, pues se te despide y se busca otro, ¿no? Eso es un contrato de alta dirección, que por ejemplo tiene nuestro gerente, ¿no? Pues aquí el Carlos Alonso tuvo la brillante idea de meter a toda la dirección, protegerla dentro del convenio colectivo. Blindarla. Entonces al final la dirección está completamente blindada. Haga lo que haga, dispara con pólvora del rey, y haga lo que hagan, aquí no pasa nada. Ni la consejera ha tomado cartas en el asunto para cambiar esto, y por mucho que las mediaciones que han puesto, las distintas mediaciones, ahora tenemos otro mediador que es el responsable de recursos humanos de PISE, por mucho que les diga, hace lo que les da la gana. Y claro, disparan con pólvora del rey, porque disparan con dinero público de todos nosotros, ¿no? Entonces, mientras eso siga así, seguirá habiendo huelgas cada 2 por 3. De hecho, llevamos en huelga desde 2018, ininterrumpidamente con conflictos, ¿no? No respetan el convenio colectivo, no respetan los acuerdos que se firman una cosa al día siguiente la están incumpliendo, ya ven los problemas de seguridad con los trabajadores, una despreocupación total hacia la salud de los trabajadores.
es decir, que hace, si está todo preparado para que hagas lo que te dé la gana y cobrando un pastizal como cobran, que estamos hablando de 60.000 euros cada director, pues obviamente, pues a disparar, ¿no? Pues Son esperemos. verdaderos pistoleros. Jonay Acosta, nos quedamos ya, llegamos al final del tiempo para la entrevista, con muchísimas más cosas que contar. Esperemos que se solucione todo cuanto antes, ahora cuando ya tienen estos resultados constatados, y bueno, confiar en que desde la empresa se avengan a las razones, sentido común, simplemente, no hay que apelar a otra cosa. Jonay Acosta, representante sindical de Comisiones Obreras de los trabajadores de Metropolitano de Tenerife, mil gracias por estar con nosotros compartiendo este tiempo de radio. Muchísimas gracias, Tere, por darnos voz. Aquí están los micrófonos para cuando lo necesiten. Jonay Acosta, un abrazo. Gracias. Hasta luego, un abrazo. Adiós. Bueno, en este punto hacemos la desconexión regional. Gracias a todas las personas que nos han acompañado a través de Capital Radio Canarias. Decir que algunos oyentes han enviado mensajes o han llamado diciendo que en la zona de Ico el Alto, en Los Realejos, no se escucha la radio. Pues todo se debe a que no hay luz, el servicio de luz pues no está funcionando en esa zona. Por eso no se escucha la radio. Hacemos un paro, escuchamos Publi, información nacional y continuamos. La mañana de la 10 con Tere Coello. Capital Radio.